Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Atman o primer episodio con invitada. Vamos a estar conversando con Susan Hansen, psicoterapeuta, a quien voy a presentar más adelante. Y espero que este episodio les traiga un poco más de claridad sobre la importancia que tiene el integrar la corporalidad a los procesos terapéuticos y en general a los procesos personales de crecimiento para nuestra evolución, y cómo es tan sabio nuestro cuerpo que nosotros a veces olvidamos un poco escuchar qué es lo que nos está diciendo, cómo nos está hablando o cómo nos estamos hablando. Y muchas más historias increíbles sobre manejo de las emociones, la ira, también el expresar, la vulnerabilidad. Espero que disfruten este espacio, este encuentro con Susan, tanto como lo hice yo. ¿Cómo están? Hoy estamos con Susan Hansen, psicoterapeuta y fundadora de Muévete Conciencia, un centro terapéutico que trabaja con la corporalidad, incluyendo las terapias de la psique, y nos va a explicar un poco su recorrido como psicoterapeuta, como psicóloga y como ser humano también, en sus procesos, sus experiencias. Y podemos comenzar conociendo a Susan. Hola Susan, ¿cómo estás? Hola Sofía, gracias por esta invitación para este tema que me súper apasiona. Aclarar que no es un centro, sino que es el espacio en el que me muevo, y ese espacio es el espacio que se entabla entre mi persona y la persona con la que estoy, ya sea en un marco de psicoterapia individual o grupal, ¿sí? O sea que no es un centro físico, sino que es el espacio. Y esto de Muévete Conciencia es un juego de palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del movimiento corporal movilizamos nuestra conciencia, nuestros procesos mentales, es decir, movilizamos a partir del cuerpo los pensamientos que tenemos, y también por eso la vida emocional interna, ¿no? Entonces es un juego de palabras de Muévete Conciencia, basado también, aparte de movilizar nuestra conciencia y la toma de conciencia, de darse cuenta, está totalmente basado en la ciencia, ¿no? Entonces de ahí viene este juego de palabras. Sí, y cómo incorporas dentro de tus terapias la corporalidad. ¿Desde cuándo comenzaste a como unir estas dos, como decías, la psique y el cuerpo, ¿no? Ya. Y comentar un poquito a los que están escuchando que Susan hace terapias, psicóloga, y a mí psicoterapeuta, y a mí he tenido la oportunidad de trabajar con ella en varias sesiones. Me pareció fascinante, o sea, cómo encontraste la manera o el camino de integrar estas dos partes, ¿no? Y cómo es algo que te fascina y que no es tan, para mí, digamos, no lo comprendía desde esa forma, de solo quería venir a terapia y empezar a resolver, digamos, esos problemas de la vida, y un poco me quedaba en lo mental, ¿no? Y que ella esto, y luego vienen tantas herramientas que me compartías, como el tapping, y una vez aquí en sesión me pusiste en el suelo, me acuerdo, y empezamos a hacer estos ejercicios de coordinación, y fue como, wow, maravilloso, digamos, pero para que los que escuchan entiendan cómo es que esto se vincula y por qué es importante trabajar ambas cosas, ¿no? Ya, ok. Justamente lo que te pasa a ti, pasa a mucha gente, ¿no? Es como que vienen, se sientan, y como que introduzco el cuerpo como un medio terapéutico, porque tiene un potencial enorme de transformación personal, que en realidad es lo que busca la persona, ¿no? Busca un proceso de psicoterapia con el deseo de resolver sus conflictos internos, y por ahí también una transformación personal. Y la transformación personal es imposible
solamente a partir de un plano cognitivo irracional, o sea, tiene su limitante. Entonces, cuando empezó, mira, que me haces la pregunta, yo normalmente comparto dos anécdotas que fueron muy importantes, pero en realidad empezó con que yo desde mi infancia fui como domesticada para no expresar rabia. ¿Ok? Entonces, con todo el amor del mundo, a mí me mandaban al baño cuando yo me enojaba, que ni siquiera me enojaba tanto, y yo tenía que salir del baño con una gran sonrisa. Con todo el amor del mundo de nuestros padres, que son humanos, que tienen padres humanos. Entonces yo aprendí a bloquear el enojo, que no quiere decir que no lo sintiera, sino que se hizo un switch automático en mi cuerpo, que era como que pasaba del enojo y podía sonreír o ser feliz, porque yo era la niña feliz de la familia, que le ponía onda, etcétera, ¿no? Entonces, en mi propio proceso yo me di cuenta que no sabía poner límites. ¿Por qué? Porque no sabía enojarme. Entonces, cuando yo ponía límites o decía no, era como un no, pero sí, porque no tenía presencia en el no. ¿Te das cuenta? Entonces era como que internamente mi intención por ahí era decir no o tener que enojarme, pero no podía, o me faltaba el aire, ¿no? Entonces tuve que aprender a enojarme, así literalmente, impresionante. Tuve que aprender, inclusive en estas situaciones uno debe enojarse, así como un ABC. Yo era analfabeta respecto al enojo. Entonces, en esta situación es válido enojarse, en esta situación hay que decir, ¿no? Entonces tuve que entrenarme, y eso fue tan fuerte corporalmente que empecé a trabajar con la voz. Pasé un taller de liberación de la voz que fue muy importante para mí, ¿no? Empecé a cantar, por ejemplo, los mantras, ¿no? A jugar mucho con la voz, ¿no? Tuve que entrenarme para decir malas palabras, que fue de mucha diversión para mis hijas, de verdad. Siempre cuentan, nunca me voy a olvidar, dice mi hija, ¿no? Un día que dijiste, ¿qué fue la palabra? Bueno, una mala palabra, supuestamente mala palabra, entre comillas. Pero ya tenías tus hijas cuando hiciste eso, o sea, no fue... Sí, no, claro. Wow. Sí, estamos hablando aquí seguramente de 2007, 2008, donde yo empecé con eso, el taller de la voz, que fue muy importante. Bueno, era una palabra mala, y el impacto que tuvo en mis hijas fue un silencio, y de ahí o sea, pero fue maravilloso, ¿no? Y claro, llegué a sentir tanta ira que una vez yo dije, pucha, podía arrancar la puerta del auto. O sea, era impresionante, y tuve la experiencia de que la ira pudo pasar a través de mí, cosa que tenía bloqueada años, donde hasta temblaba todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso fue en realidad el tema fundamental que me hizo empezar a trabajar con el cuerpo, y que claro, me di cuenta también en terapia que claro, ya no, bueno, como yo ya trabajaba lo mío, me daba cuenta de que tenía sus limitantes si no se incorporaba el tema del cuerpo, tanto en cuestión de movimiento, porque las personas que vienen a terapia, por supuesto, no son personas liberadas, espontáneas, no, son personas reprimidas. Pero ahí no en todas las áreas de su vida, pero en algunas sí. Muchas veces pueden ser personas muy capaces, ¿no? Muy racionales, intelectuales, pero donde el cuerpo quedó atrás. Como que hay millones de casos de eso, ¿no? Gente que son así lumbreras, pero uno ve que su cuerpo quedó ahí relegado, ¿no? Entonces empezó con eso. Y otra cosa que cuento que a mí me impactó mucho es que una vez quería dar un abrazo a una chica que estaba en un colegio, y necesitaba un abrazo de esa persona. O sea, no era en un marco de terapia, era totalmente, estábamos haciendo una actividad, y no pude abrazarla porque mis brazos no respondieron, y yo dije, uy, qué raro esto, ¿no? Eso fue otra. Y claro que siempre tuve mi complejo sexual, ¿no? Pero eso ya es otro tema, es de toda la vida, pero eso vino después. Y otro fue que también me marcó mucho, que fue determinante, fue una vez fue un cumpleaños de una sobrina,
que cumplía 9 años, y era cuando estaba de moda, ¿no? La canción de Shakira, esa... Waka Waka. No. ¿Ojos así? ¿Qué? ¿Ojos así? No. Bueno, una canción de Shakira, y todos bailaban así, moviendo. Estaba súper de moda, todo el mundo movía la cadera, ¿no? Y yo vi esas niñas, eran como 30 niñas, todas moviéndose de una forma, entre comillas, provocadora, sexual, en mi juicio heredado. Y yo dije, cuando estaba ahí, primero dije, no puede ser, en mi mente juzgadora. Y después dije, a ver, ¿será o estoy mal yo o las 30 niñas están mal? Y llegué a la conclusión, no, estas son 30 niñas que están escuchando una canción, que ven el video y imitan a la cantante, no tienen cero morbo, nada. Yo era la que tenía esa cosa, ¿no? Entonces yo dije, voy a ver si yo puedo hacerlo. Obviamente yo no podía bailar, yo era de esos que odié venir a Bolivia porque no hay que se baila abrazados así. Ay, mi terror, me moría de vergüenza, bailar era muy reprimida. Yo prefería siempre bailar sola, pero esto de seguir, no, la muerte. Entonces ese día fui a mi casa y me saqué toda la ropa, estaba en el cuarto de mi hija, bajé ¿qué se llama? Como, bueno, no era una cortina, estas cositas. ¿Persiana? Eso, persiana. Y me puse frente al espejo y quise moverme así, y me di cuenta que no pude hacerlo, me dio vergüenza, y eso que yo estaba solita yo frente al espejo. Y yo dije, definitivamente vos tienes un problema, ¿no? Entonces ya había trabajado el tema de la voz, ya había trabajado eso de liberar el enojo, pero me di cuenta que mi cuerpo estaba sumamente reprimido, ¿no? Y ahí empieza pues todo, también sigue en realidad toda una investigación fascinante, y que cada vez, incluyendo el tema sexual también, que cada vez pues me fascina, porque es un territorio tan tabuizado y tan ausente, que el gran potencial para nosotros los humanos en realidad pasa por el trabajo corporal, acompañado y complementado, diría yo, del proceso psicoterapéutico. Pero todavía no hay esa conciencia, entonces bueno, vamos paso a paso, ¿no? Eso. Claro, y qué fuerte, ¿no? Que como mujer tengas que... Porque es distinto en cada persona, pero también el sexo, también hombre-mujer, es distinto cómo se lo vive, ¿no? Porque bueno, el hombre al menos es más fácil o más visto en esta cultura, como que se aplaude cuando tiene muchas mujeres. Exacto. Y en cambio la mujer lo contrario, si está con muchos hombres se la ve de otra forma. Entonces como en esa percepción, digamos, como que tenemos o ya culturalmente tenemos incorporadas ciertas creencias, y eso a veces como o es muy el extremo de no me expreso o me expreso demasiado, y como comentabas, me quedo en el cuerpo, pero el cuerpo es bueno para poder expresar, ¿no? Pero a veces como puede ver una persona que se vea físicamente atractiva, pero puede estar muy reprimida, por más linda que se vea, digamos, una mujer. Exacto. Ella puede percibirse como no suficiente porque no ha tenido ese trabajo de aceptar el cuerpo y de trabajar con esa creencia también un poco social, por la sociedad, digamos, pero también internamente como me veo hermosa, pero tengo que verme más, o sea, y ya viene el tema de los arreglos, ¿no? Eso de cambiar el cuerpo, ¿no? Y que nunca termina siendo suficiente, porque no hay ese trabajo como de integrar cuál es el diálogo interno que tengo y cómo se ve o cómo se expresa a nivel físico, ¿no? Porque nunca estamos conformes con el cuerpo. Buscamos que ir al gimnasio, que una dieta, que otra. Labios, pechos, pantorrillas, los abdominales, todo eso, ¿no? O sea, es súper importante este tema, porque si miramos a los niños, nosotros somos naturalmente curiosos, naturalmente espontáneos, naturalmente alegres y naturalmente juguetones. O sea, esa es la característica humana. Pero ¿qué pasa? Que a través de la supuesta educación y el proceso de socialización experimentamos negación de afecto.
por qué hicimos algo supuestamente mal. Negación del deseo, negación del placer. Y todo eso hace que de repente, ¿no? O no hables tan fuerte, no se ríe así. En el colegio, quiero ir al baño, no, espera. O sea, es como que es importante, evidentemente los límites son súper importantes, pero culturalmente cargamos una herencia milenaria de represión corporal y donde nuestro cuerpo, que es lo más fiel a nuestra verdad interior, se ve sometido justamente a esa palabra que usaste, que es importante, a creencias que están en nuestra cabeza humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante es que en la psique colectiva que compartimos, ¿no? Que es la conciencia colectiva que compartimos como humanidad, y no solamente en el contexto Bolivia, Latinoamérica, sino a nivel mundial, empieza con la religión que separa el cuerpo de la espiritualidad, ¿no? Entonces eso se ve hasta ahorita. Vas a una iglesia cristiana, uy, no, eso es de la carne, o no puedes cantar, o hay tantas cosas que se supone que no le gusta a Dios, siendo que venimos a este mundo en una dimensión física corporal, ¿no? Y que una persona que sabe disfrutar de lo que come, que sabe ver la belleza usando los ojos, es una persona contenta, feliz y por lo tanto que puede vibrar en el amor. Pero de repente vemos que la religión separa eso, y las personas, y el sexo, por supuesto, pucha, pecado mortal, y tienes que llegar al matrimonio, guardarte para tu esposo. O sea, no estoy abogando por que no, pero sí estoy abogando por esta conciencia de la represión corporal y del placer y del deseo y de la espontaneidad a partir de la religión. Después de la religión avanza la ciencia y de repente aparece el racionalismo, el materialismo, Descartes, que dice, no, ahora vamos a separar el cuerpo de la mente. Entonces la mente y la inteligencia humana de repente está por un lado, y un culto a la inteligencia y a la ciencia en sí, y donde el cuerpo queda como relegado como algo que está por allá y que se lleva al médico, ¿no? Llevas tu cuerpo al médico y el médico lo mira tu ojo como si fuera un ojo que tiene, o sea, vida aparte de toda la persona que lo piensa, que ve, que siente, y te da algo para tratar al ojo, o traes tu estómago al médico y mira el estómago, y por último no tienes nada, que eso es pues lo traumático. La gente lleva su cuerpo al médico y el médico, lo peor, no tienes nada, y van al médico hasta que alguien le diga, sí tienes esto. Claro. ¿Por qué? Porque no hay todavía esa conciencia. Cada vez hay más conciencia de eso, ¿no? Pero digamos, como de entender de que el cuerpo siente y es el testigo más fiel de la vida que llevas, tanto internamente en la relación contigo, como en la relación con los demás, con tu entorno, ¿no? Entonces el entorno y la cultura nos dice si está bien que mostremos los pechos, si está bien mostrar los brazos. Por ejemplo, yo fui a la India y estuve, al norte de la India, en Amritsar, y fue tan terrible mi experiencia. Yo tenía una manga corta y volví al hotel, y a partir de ese día solo iba con manga larga, con camisa así cerrada, porque las mujeres se tapan. Entonces de repente en ese contexto cultural yo me sentí desnuda. De verdad, fue una cosa espantosa. Me sentí así como que todo el mundo me miraba como si yo estuviera andando chuta, pero no era así. Entonces el entorno también tiene mucho que ver con nuestra expresión corporal, ¿no? Entonces fíjate que hay toda una trayectoria desde la religión, que separa el cuerpo del espíritu, la ciencia que separa el cuerpo de la mente, y de repente hay también paralelamente con Freud el psicoanálisis, donde de repente empieza a estudiar a estas mujeres histéricas, ¿no? Que dice, pucha, ¿qué le pasa a este cuerpo? ¿Por qué la mujer? ¿Qué le pasa? ¿No? Negación del placer. Pues la mujer en la Inglaterra victoriana era como que cero placer, era abrir las piernas para tener hijos
y el hombre usaba a la mujer para su placer, pero la mujer no tenía placer, o sea, no le pertenecía el placer, entonces obviamente se volvía histéricas, enfermas del útero, ¿no? Entonces ahí vemos que con el inicio de la psicología, de repente se empieza a meter más el cuerpo y cada vez más y más y más conciencia. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Lo que tú decías, ¿no? Bueno, hay que tener labios, hay que corregir el cuerpo, hay que llevarlo ahora al gimnasio. ¿Por qué? Porque tiene que tener una forma especial. Entonces vemos acá en Santa Cruz mujeres con unas nalgas que parecen globos inflados, que a mí me da una pena, veo a esa mujer, o sea, digo, pucha, pobrecito, no se da cuenta que se puso demasiado, o sea, y no se da cuenta de que no vale por esas nalgas, ¿no? Entonces, de repente, ahora el cuerpo se toma en cuenta para ser saludable, pero ya como un objeto de estatus, un objeto que vendría a ser de belleza para ser aceptada o aceptado, porque los hombres también se ponen pantorrillas, se ponen abdominales, y todos están matándose en el gimnasio, pero no desde el amor, sino desde el miedo al rechazo, desde el miedo a no cumplir con estos estándares de belleza. Entonces, la razón por hacer ejercicio, por ejemplo, si viene desde el miedo, de repente esa persona está reforzando una inseguridad que si hiciera ejercicio desde el amor, no decir, ay, esto me hace tanto bien, me da flojera, pero me siento bien. Por ejemplo, yo salgo a trotar, hago ejercicio también, no porque me encanta, sino porque digo, ay, no necesito, cuando ya noto que me empieza a arder la parte alta de mi espalda, digo, mucho cortisol, inflamación, salgo a trotar, vuelvo sin dolor, o hago otro tipo de intervención corporal. Entonces como que uso mi cuerpo como un medio de estabilización emocional, regulación total de la mente y también principalmente de bienestar cuando noto que se va tensionando, ¿no? Entonces, por eso, por todo eso, la función maravillosa del cuerpo, que naturalmente quiere bienestar, es que se vuelve importante, necesario en un proceso de psicoterapia, incorporarlo o trabajar en conjunto con otra persona que puede hacer un trabajo corporal para que la persona también se dé cuenta, ¿no? Porque el cuerpo también es un camino fantástico de autoconocimiento, ¿no? Porque de repente yo digo, no, yo estoy contenta, pero la gente dice, pero siempre te ves seria, ¿no? Se te ve seria o te ves enojada y la persona dice, no estoy enojada, pero resulta de que su musculatura facial quedó tensa porque la persona en realidad tiene un proceso mental como de enojo con la vida, que por ahí en ese momento no lo siente, pero está como en su estructura, estoy enojada con la vida, desde enojada con mi padre que me pegaba, enojada con, ¿me entiendes? Entonces eso se queda en las facciones faciales, pero la persona no se siente como se ve. Entonces es ahí donde la intervención psicocorporal es importante, de darse cuenta de los patrones de tensión muscular que se vuelven hábito y que mantiene prisionera y a la persona secuestrada en una forma de moverse limitada, que hace que por ahí no puede ser espontánea, no puede ser juguetona, no puede ser alegre, porque su cuerpo lo retiene al ser. Claro. Y estaba pensando en eso que comentabas de que cuando vamos al médico nos tratan, por ejemplo, problemas si tenemos estomacales o nos resfriamos, como tratar siempre eso, ya llenas a la persona de medicamentos, ya el doctor te dijo si tenés, no sé, tenés problemas en los pulmones y ya te dan cosas para los pulmones y solo pulmón, y de repente se daña otro órgano, ya tratar es otro órgano, pero está en la parte psicosomática en la que cómo se conecta este órgano con este otro, ¿no? Y por qué está esa visión de que hay que tratar los órganos de forma individual y una vez que curas eso de repente salta otro órgano, entonces se vuelve algo interminable, ¿no?
y he visto como que hay esa desesperación, como esa dependencia a los medicamentos, que yo lo viví, digamos, con mi abuelita, que ella tomó medicamentos para un montón de cosas, que el corazón y que esto, y a veces como sin comer, ¿no? Los medicamentos, y son súper fuertes, y o sea, como crear esa dependencia es un poco tóxica, y se vuelve como que los doctores ya sabes qué es lo que te van a dar, como las veces que yo iba y me dolía la cabeza o cosas así como simples, sabía, ya me van a dar ibuprofeno y paracetamol, claro, que es como la solución para todo, digamos. Sí, se te va a pasar el dolor, pero vuelve. Y había una señora que trabajaba en mi casa que tomaba paracetamol así como si fuera una pastilla de menta, digamos, así. No sé, la tomaba así como si fuera parte ya de su rutina, de su hábito, del desayuno, almuerzo, cena, pastilla para el dolor de cabeza. Pero bueno, ella no trabajaba, digamos, en nada con el cuerpo, no hacía ejercicio, y esto de que si lo haces es como, lo he vivido, lo he sentido yo personalmente, como pucha, no hice ejercicio hoy, ya me siento culpable porque debería haber hecho, y tengo que hacer porque tengo que tonificar mi cuerpo y no sé qué, y me ponía a hacer, pero yo sentía dolor, o sea, tenía esa sensación de que trabajaba y que mi cuerpo no reaccionaba a esos ejercicios abdominales, por ejemplo, que creo que son los más complicados, como trabajar el abdomen o las piernas, por ejemplo, como sufrir. Y los videos que yo veía en YouTube era: vamos, guerreros, que era un ruso, ¿no? Vamos, guerreros, qué bonito. Me venía a temblar ahí en la pared aguantando, como flexionada, y yo pasaba y decía, no, soy una guerrera, digamos, y tenía que aguantar, pero no lo hacía desde, como decís, ese amor, sino como mi cuerpo, que es débil, digamos, no puede hacer 800 sentadillas o no sé, 15 abdominales, y mi ideal, ¿no? Estaba como ese estándar de belleza de la chica súper tonificada, que el abdomen marcado, y en la pandemia pasó mucho que había una chica que muchas seguíamos, que era un reto de una semana, que con eso vos ya tonificabas tu abdomen y te empezaban a salir los cuadraditos, y o sea, una semana. Honestamente nunca la completé porque me frustraba, o sea, llegaba y era como ver ese mismo video todos los días, y era la musiquita esa, ¿no? Que hasta a veces me enseñaba como que hacía abdominal. Traumático. Estaba traumada, y los comentarios yo a veces leía y decía, esta música, como cuando se puso de moda en Spotify, entonces aparecía la canción y a veces te sonaba entre los hits, y vos, no, es mi hora de hacer ejercicio cuando escuchaba esa canción, digamos, y era una melodía que ya estaba incorporada, como la melodía de los abdominales, y quedó muy marcado eso, como y hacía con mis amigas, nos poníamos a hacer el reto y no hacíamos más que 2 días y lo soltábamos, y está esa culpa ya, ¿no? De, tenía que ir al gimnasio, claro, no fui, sí. Pucha, y que es que el gimnasio no es la única forma que hay de trabajar el cuerpo, digamos, está el correr, igual lo mismo las personas que hacen carrera, como cumplir ese entrenamiento es súper estricto de correr 3 horas o preparar, y yo veo mucha tensión en las piernas, porque yo corría un tiempo y me ayudaba, claro, ¿no? A despejarme, pero había mucha tensión en mis piernas, claro, y no trabajaba nada para relajarlo, entonces era desde ese odio, tengo que correr, y ya me estaba por desmayar, digamos, de tanto correr. Y yo seguía porque tenía que cumplir con 5 vueltas, digamos. Exacto. Era como eso. Exactamente, es ahí donde vemos que la mentalidad de logros, la mentalidad orientada solamente al resultado como indicador de éxito personal, y esa dependencia de la autoestima, que depende de que si hice o no lo que me propuse, es terrible, ¿no? Entonces, por eso cuando yo trabajo con la persona en cuerpo o en clases, siempre les digo, el objetivo es que vuelvas, no es que te mates hoy día, o sea, en el Kundalini Yoga, porque ahí hay crías que son fuertes, sino más bien es entrenar una actitud amable y compasiva con uno, porque ¿por qué sufre nuestro cuerpo? Porque nos maltratamos mentalmente y nos generamos culpa, rechazo hacia nosotros, ¿no? Como que hay mucho odio al cuerpo, como que la gente quiere pegarse porque no me entró el vestido para esa fiesta, o gente que directamente que no salen
¿no? Se ve mucho. Yo conozco varios casos acá, digamos, de chicas que salen afuera de intercambio o fueron a estudiar, volvieron más gordas y ya no quieren ir. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, oye, estás gorda, ¿no? O porque directamente su autoestima es tan dependiente y condicionada a que cumplan esos estándares que, no, así como me veo, no me puedo querer. Entonces se acabó la vida para mí, es terrible. Entonces, esta actitud que tú estás compartiendo aquí, ¿no? De que no, tengo que cumplir, o sea, es como que a toda costa, digamos, me estoy muriendo, pero tengo que cumplir. Ese es un chip totalmente de enfoque de logros, ¿no? Más es mejor, de trabajar 16 horas y todo el mundo felicita al trabajólico, ¿no? Porque es hiperresponsable. Entonces, de repente, vemos de que la forma que pensamos es la forma que nos tratamos. Entonces, el hecho de empezar a trabajar con el cuerpo, pero desde el amor, es muy diferente, porque quiere decir, así como un niño que aprende a caminar, ¿no? Los padres son suficientemente cuerdos, gracias a Dios, como para no decir, bueno, ahora mi hijo tiene que correr, ¿no? Y si se levantó, dio un paso, se cayó, huasca. Gracias a Dios no pasa eso, ¿no? Es como que el chiquito o la chiquita se levantó, pero se cayó y todo el mundo, ¡ay, qué tierno! Mira todos tus pasos. Bueno, con esa misma actitud amable, compasiva, paciente, es de que podemos trasladar, copiar esa actitud para con nosotros en el trabajo corporal, porque resulta que el cuerpo es el que nos acompaña hasta el día que nos morimos. Entonces vale la pena verlo como un proceso de vida, y ahí entra el estilo de vida, ¿no? Porque esto de que ya en una semana ya quiero mis six packs, ya quiero mis abdominales, pero ¿qué pasa de aquí o sea, qué va a pasar de aquí a una semana? ¿Por qué en una semana? ¿Por qué no voy a incorporar esto y voy a hacer hasta donde puedo, hasta donde se siente bien, y por ahí una disciplina amorosa y una exigencia amorosa donde me exijo un poquito más, pero no hasta que me haga daño? Claro. Y también hay muchos entrenadores que son muy así, como eso, ¿no? Dale, dale, ¿no? O sea, como que, entonces hay que tener esta autoridad sobre uno mismo y el compromiso y la conciencia de decir, bueno, trabajo mi cuerpo, pero hasta donde se siente bien, porque también puede ser que, qué sé yo, hoy puedes trotar 5 kilómetros y que en 2 días de repente solo puedes trotar 3, porque ese día tu cuerpo está como está. Y esos pues son los biorritmos también, no somos iguales todos los días, el clima también cambia, ¿no? Entonces nosotros también, y es esa escucha, ese ser que se puede trabajar muy bien con el cuerpo, que es ser, es sentir, es escuchar las señales de tu cuerpo, escuchar lo que tu cuerpo te quiere decir cuando te hace sentir de una manera, y es respetar, ¿no? Entonces yo digo, es ser, S.E.R. ser, sentir, escuchar y respetar al cuerpo, ¿no? Como un representante muy válido, y más válido que la mente. ¿Por qué digo eso? Porque la mente es engañosa y distorsiona la realidad, ¿no? Trastornos alimenticios, cuando decimos soy un fracaso, es la mente que me dice eso y no es verdad. Entonces el cuerpo es lo más fidedigno de nosotros, y pienso que tendría que ser, debería desde el amor ser uno de los portavoces principales en nuestra asamblea mental, si lo vamos a decir así, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy a consultar con mi cuerpo un ratito. ¿Qué dices, cuerpo? ¿Te gusta el ritmo de vida que te estoy ofreciendo o quieres pedirme algo? Porque la mente, si no, nos saca la mugre, ¿no? Entonces, ve, ya me fue. Ya hablé un montón. A ver, no, que estaba pensando eso, ¿no? Que lo de la asamblea, porque a veces es como que en ese periodo que se separó el cuerpo de la mente, como hay personas que son súper intelectuales, vos las ves y decís, qué brillante, digamos. Así es. Pero las ves y hay mucha tensión física, como o están muy encorvados o siempre hay problemas en los órganos. Entonces internamente como que hay una crisis, están en no sé, queriendo apagar el incendio del cuerpo,
cuando la mente dice, no, tengo que seguir produciendo y produciendo, y eso es lo que comentabas de los workaholics, ¿no? Yo sí. conocí a una persona así como, yo, es como, se ve el colapso físico que hay, pero la persona está bien porque trabaja y gana mucho dinero, y eso es lo que importa, ¿no? Que claro, no es irresponsable. Es irresponsable porque ya no quiere trabajar, no, o sea, se está incorporando eso en las empresas, y yo lo vi, digamos, desde una pasantía que hice, como que se quiere llegar a eso, pero es como algo secundario. Primero tengo que tener mi vida bien, digamos, como trabajar las 8 horas, y ya si me sobra tiempo voy y hago algo de yoga, o no sé, voy al gimnasio, ¿no? Pero pucha, es mucha frustración llegar a esas metas para poder cumplir con ese estándar. Yo un tiempo fui al gimnasio, y lo que más hacía en el gimnasio era charlar con mi amiga. Honestamente, charlar. Buena terapia, es lo máximo eso. Íbamos al gimnasio y nos poníamos a charlar incluso con el instructor. Qué gracioso. Ahora que me acuerdo, como creo que era una terapia para los 3. Porque él nos contaba sus cosas, nosotras a él, y mientras supuestamente hacíamos, ¿no? Pero con pesas de medio kilo, digamos así, íbamos charlando y hacíamos, pero algo divertido. Claro. Y también estaba el otro lado de chicos que se ponían audífonos y eran así con sus pesas de 20 kilos, súper enojados, se los veía así, ¿no? Sí. Como, y la música también, que es lo que escuchamos, como que vamos escogiendo a los lugares de lo que escogemos ir, la música que escogemos escuchar, y las personas con quienes decidimos estar, también eso influye, ¿no? Y cómo vamos creando esa imagen mental de nosotros mismos, ¿no? Y eso de cumplir con que mi cuerpo tengo que ser perfecta y hacer esos abdominales. Me acuerdo que era tanta la exigencia que me puse, que un día estaba súper cansada de estudiar en las clases online, pero no había hecho el reto. Era las 11 de la noche y me puse a hacer 1 hora de ejercicio. Imagínate. Y quedé con náuseas, no había cenado, pero igual hice claro. Porque tenía que cumplir con el reto. ¿Y quién iba a decir que no lo había hecho? O sea, no había como un entrenador al que responder, porque era un video, digamos. Claro, era tu fiscalizadora interna. Sí, mi mente, o sea, qué increíble como querer cumplir con eso, y solo para tachar en la lista de qué hacer, es que ya lo hice, y para quedarme tranquila yo, digamos, ¿no? Claro. Y yo veo esa tensión como las personas que van al gimnasio, que sí es necesario trabajar la musculatura, pero de eso de frustración, ¿no? Ay, que no, mi trasero no está lo suficientemente grande, más, digamos. O ese culto al cuerpo excesivo de wow, soy hermosa, pero emocionalmente es como que hay una crisis, pero no importa porque mi cuerpo está perfecto. Sí, ¿no? Es un vacío tremendo, ¿no? Y una dependencia terrible, porque si esa chica, por ejemplo, o hombre, porque muchos chicos, o sea, creo que ahorita nunca, el hombre también ha entrado en esa carrera, porque antes era como que podía ser una chica linda con un gordo, o sea, yo veía eso en Santa Cruz, ¿no? Digamos, y ahora los chicos están súper conscientes de su físico también, pero genera una autoestima muy frágil, ¿no? Y además el mensaje es como que, mira, no tengo mucho que ofrecer más que este estuche, ¿te das cuenta? Entonces es realmente importante, por eso desde la conciencia, ¿qué estoy cultivando dentro de mí? O sea, ¿qué estoy cultivando? Y al hacer eso, ¿qué mensaje me doy a mí misma y a mí mismo del por qué yo valgo? ¿No? Entonces de repente uno toma conciencia qué importante que es el cuidado del cuerpo, porque yo pienso, yo por ejemplo, digamos, ya tengo 51 y digo, ya, yo me imagino tener 75 y estar ahí, no sé, en un trampolín saltando o haciendo, ¿me entiendes? No quiero que mi cuerpo sea un obstáculo, no quisiera. Entonces bueno, uno que necesito moverlo, me encanta, gracias a Dios me encanta, pero lo veo así, como que quiero que esté bien, entonces quiero cuidarlo con la alimentación, con diferentes tipos de ejercicio, hidratándolo, haciendo chequeos. Quiero cuidarlo, pero no es porque sea el principal valor que tenga en mi vida.
que en otros momentos sí, yo también he sido adolescente y yo me acuerdo miércoles que sufrí hartísimo porque nunca tuve pechos grandes, más que cuando di pecho a mis hijas. Yo dije, es lo máximo, toda mi vida voy a dar pecho. ¿Por qué? Porque evidentemente con la leche materna me veía increíble, porque bueno, soy delgada, digamos, entonces se veía lindo, pero si no, siempre mi tema de ¿cómo se dice esto? De complejo. Eso, complejo ha sido mis pechos chicos cuando era adolescente, no me sentía muy mujer, muy atractiva, ¿no? Y eso fue parte de lo que me abuené ese día que me paré frente al espejo, ¿no? Y que no pude bailar como esas niñas. Empecé a mirar mis pechos en el espejo y digo, pucha, bueno, hasta que pude verlas neutralmente, sin ese juicio, ¿no? Entonces lo que esto de trabajar con el cuerpo implica también, o un fruto, vamos a decirlo así, es de que de repente descubres que tienes tanto poder a partir del momento que tú descubres cómo por medio del cuerpo puedes equilibrarte emocionalmente, puedes equilibrar los procesos mentales y no vivir en una tormenta mental. Cuando descubres eso como una realidad y que es algo que todo el mundo puede aprender y entrenar, de repente la parte estética entra en un segundo plano porque se vuelve un vehículo tan maravilloso de bienestar y de autoridad en tu propia vida y de confianza. Algo muy importante, uno dice, no, pero tienes que confiar en la vida, pero es muy difícil, o sea, dificilísimo, misión imposible, y la paciencia también si tu cuerpo está tenso. Entonces, a partir del momento que tú aprendes a dialogar con el cuerpo y a trabajar de muchas maneras diferentes con el cuerpo, de repente experimentas genuinamente una confianza genuina. Y donde te das cuenta, yo puedo confiar en mi organismo, puedo confiar en mi capacidad de autorregularme y de vivir la vida así como vienen las olas, ¿no? Porque la vida trae sus, como dicen los japoneses, sus olas grandes y sus olas chicas, y a todos nos toca olas grandes y chicas. Entonces como que logras eso y la parte estética es linda también, ¿no? Es parte de nuestra cultura humana, ¿no? Ahí vemos los africanos con argollas, ¿no? con argollas en el cuello, o sea, es propio también de adornarnos a través de la vestimenta, a través del maquillaje, etcétera, pero no como lo fundamental, no como lo esencial. Entonces, como recuperar la parte sagrada del cuerpo que realmente tiene para vivir bien, para recuperar nuestra alegría, nuestra espontaneidad, la confianza verdadera para poder conversar también con otra persona y no tenernos miedo. Claro. ¿No? Y de no reprimir como eso del abrazo, por ejemplo. Eso. ¿Cuántas veces yo he querido dar un abrazo y por el miedo de mostrar esa vulnerabilidad? O sea, que no es vulnerabilidad, simplemente es lo que sentís ese momento y querés expresarlo y tenés miedo a que te rechacen, o por eso de que tenés que ser una persona, como decías, que no se enoja, que siempre está feliz, pero también, o sea, darte ese permiso de aprender a que puedes expresarte de distintas formas, o maquillándote quizás es tu forma de expresar, porque hay gente que es súper talentosa maquillando y eso es como lo que le gusta y es la forma en la que tiene de expresar eso, esa belleza, ese amor, ese don, ese exacto. don también, ¿no? Y una cosa muy fuerte que he trabajado a nivel de creencias es eso, ¿no? Como encontrar ese equilibrio entre, o estoy siendo muy superficial porque me estoy maquillando, me pinto las uñas, o realmente, o sea, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, preguntar por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Es por mí o porque quiero mostrar algo, ¿no? O que valgo más porque, como decíamos, tengo pechos grandes o trabajé mis glúteos o mis brazos, no sé, digamos, ¿no? Muéstrame la mercadería. Ajá, claro, entonces, y no lo digo solo porque soy mujer, porque siendo mujer es un poco más fuerte porque tenés que cumplir con esos estándares,
pero siendo hombre también yo veo como mucha frustración en los chicos, sí, de no poder expresar cómo se sienten, ¿no? Y no tener la libertad de dar ese abrazo, como cuando estás con una persona así, un chico, sea tu hermano, tu amigo, como sos una con esa persona cuando estás solo, y de repente cuando te abrís, digamos, al resto del mundo con ese hermano, ese amigo, esa pareja, es otra. Así, entonces, increíble. Wow, o sea, es como qué loco cómo están tan reprimidos emocionalmente, y a mostrarse como el macho, y ahora los que tienen súper músculos y yo te cuido, yo soy el proveedor, digamos, ¿no? Los padres en la familia, me imagino que tienen como ese deber, sienten internamente que llevan con esa carga, ¿no? Tan generacional, no sé, como de su sexo masculino, de ser el proveedor, el que nunca se pone mal, no puede ponerse triste, si quiere abrazar no puede porque si no se va a ver como muy frágil y claro, muy maricón, así, no, claro. Es terrible. Y sabes que algo que dijiste que no lo comenté, pero quería comentarlo y me fui por otro lado, cuando hablabas del tema sexual de los hombres, es un peso tan terrible que me da pena a los hombres, porque nosotros las mujeres tenemos todo el permiso para no tener ganas de tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y no tener deseo, pero resulta de que el hombre, colectivamente, digamos, en la psique colectiva, como que el hombre siempre tiene ganas de tener sexo y siempre se le para, o sea, esa es la idea que tenemos, ¿no? Entonces los hombres, los chicos, cargan con ese peso, o sea, es como que son una máquina sexual que siempre tiene ganas y siempre puede, o sea, rendir bien en la cama. Entonces es un peso terrible para los chicos, ¿por qué? Y los hombres en general, porque resulta de que yo atiendo en pareja también, y resulta que el hombre, cuando se siente maltratado por la mujer o ignorado, no tiene ganas de estar con ella. O sea, resulta de que el hombre también, su erección también está afectada por su vida emocional interna, por sus propias inseguridades, y resulta de también que el hombre muchas veces su placer es limitado porque es tan fuerte de que tengo que rendir bien en la cama, que tienen la ansiedad del acto sexual. He visto varios casos de eso, o donde chicos jóvenes toman Viagra. ¿Te das cuenta? O sea, que llegar a ese punto. Entonces, en eso podemos decir que si bien la mujer, con toda esa negación del placer y del derecho a ser activa sexualmente y decir, pucha, tengo deseo de estar contigo, de repente, por lo menos tiene ese permiso de decir, no tengo ganas, o no quiero, ¿me entiendes? Y el hombre no. Entonces los dos géneros están muy cargados por todas estas creencias tan pobres que cargamos. Entonces estamos en un buen momento porque mira, tú y yo ahorita lo estamos charlando, donde hace falta una liberación tanto del hombre, que es un ser humano, ¿no? Que necesita llorar, necesita reír, necesita abrazar, ser abrazado, necesita también reafirmación, al igual que la mujer, ¿no? Entonces esa parte es importante, y la verdad que el medio para todo eso es la parte cuerpo, libertad para moverse, ¿no? Entonces y hay muchas disciplinas que ayudan a eso, y es súper importante, ¿no? Ahora, a veces también hay disciplinas, por ejemplo en el yoga, donde el yoga también se puede volver una jaula, una cárcel, porque de repente se esfuerza tanto la persona por sacar la postura que ya vuelve a caer en el mismo patrón de sobreexigencia. Entonces lo fundamental, diría yo, transdisciplinariamente, es esto del ser, sentir, escuchar, respetar, sea la disciplina por la que optes, y a través del trabajo psicocorporal, o sea, yo del bodyfulness, en mi caso, que es como la integración de los diferentes abordajes corporales que he practicado, fundamental, ¿no? Porque ahí tú
aprendes justamente a liberar dolores, a saber, así como cuando nos dicen, tu celular no funciona, bueno, sácale el chip, ponelo a otro, préndelo, estas cosas, como que puedes aprender a saber qué tengo que hacer cuando me duele, o para ayudar a que mi respiración fluya, ¿no? Entonces, pero lo más importante de todo esto es de que venga desde el amor y para liberación del ser y liberación de estos mandatos mentales, ¿no? De creencias, de exigencias que nos someten. Entonces la liberación y la transformación de uno mismo, la recuperación de la alegría, de la espontaneidad a partir del cuerpo y lo psicocorporal. Sí, son tantas cargas autoimpuestas y sociales también, que no sabes por dónde, de qué agarrarte, ¿no? O sea, o cumplo conmigo, o cumplo con la sociedad, con mis padres, no sé, con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Como decías, estas parejas que o sea, tienen esa frustración de que a nivel sexual no hay ese rendimiento, como de que la chica puede decir que no, pero el no, digamos, ¿no? El varón no, o viceversa, también se puede invertir, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Hay mucho ahí de, como decías, la conciencia, traer siempre la conciencia de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos y para quién, si es para nosotros o para los demás, ¿no? Sí. Y hay eso de, ya cuando traes eso a la pareja, tiene que haber mucha comunicación y autoobservación para poder expresar eso, ¿no? Que hoy quizás no tengo ganas, pero no significa que porque no quiera, no es que él no la quiera, digamos, o no te quiera a vos, ¿no? En este momento, sino como es que a veces tan nuestro juicio rápido salta, digamos, ay, no me quiere, por eso no quiere acostarse conmigo. En segundos, exacto. Y ya empezás a hacer como todo una película de por qué, y empezás a suponer, que creo que es de las peores cosas que puedes hacer, suponer, ¿no? En vez de decir, mira, me siento así, buscar como abordajes más sanos de tratar o conversar, ¿no? Con las personas. ¿Sabes qué es abrazar nuestra humanidad? O sea, hay algo súper importante que es, ¿sabes qué? La base de la compasión, que es fundamental, es uno de los pilares, hay 3, ¿no? Es la comunidad compartida, la humanidad compartida. Quiere decir que lo que me pasa a mí, probablemente te pasa a ti, tal vez no por la misma razón o en el mismo contexto, pero experimentar vergüenza, inseguridad, culpabilidad, rechazo, son experiencias humanas universales. Y sabemos que son universales porque los poemas de 1100, etcétera, todo gira en torno a lo mismo, las canciones de hoy, las historias, las novelas. Entonces es como recordar esta humanidad compartida como un pilar fundamental. Lo que me pasa a mí ahorita le debe pasar a millones de otras personas en el mundo, ¿no? Fundamental. Otro pilar importantísimo de la compasión es esto de que, como tomo conciencia de que es una experiencia universal, puedo ser amable conmigo misma y más bien adoptar una actitud de ¿cómo me puedo ayudar ahorita? O sea, como harías con una amiga o un amigo, ¿cómo te puedo ayudar ahorita? En vez de sacarte la mugre porque ya te sientes mal, ¿cómo te puedo ayudar? Y el tercer pilar fundamental, y con todo este trabajo corporal también, ¿no? Es esto, la actitud de la conciencia, el aspecto mindful, ¿no? De me doy cuenta de cómo yo me hablo, me doy cuenta de qué estoy pensando, me doy cuenta de las cosas que me imagino y las películas que me hago, y cómo eso me afecta emocionalmente y cómo eso me afecta a nivel corporal, ¿no? Entonces, importantísimo esto que tú dices de la comunicación, de que si yo adopto esa actitud de la humanidad compartida, más la habilidad por mí, conmigo, entonces de repente puedo comunicar esto que me pasa. Claro. Sí, y porque así nos podemos acompañar todos.
Sí, y eso me sucedió a mí, ¿no? Cuando en ese periodo de ansiedad y que me deprimí porque yo no sentía como, no me sentía apoyada, no sentía que me entendían y sentía que lo que yo estaba sintiendo y experimentando era algo muy, muy ajeno, que todos podían seguir menos yo, digamos, como que era algo que me sucedía solo a mí. Sí. Y entonces qué importante verlo así como humanidad compartida. Y ahora como me abrí y dejé de tener miedo a ser vulnerable, porque yo siempre me mostré perfecta, digamos. Era así, tenía ya yo la idea de cómo debería ser yo y actuar, y de repente vienen estas cosas, estas olas grandes, como decías, que no las esperás, pero son como momentos para cuestionarte y hacer esa introspección bien profunda de cómo me estoy tratando, ¿no? Y mi cuerpo también, me empezaron a doler la espalda. Sí. Y de dónde venía eso, digamos, me sentía agotada, me sentía cansada emocionalmente, físicamente, y no estaba atendiendo de esa forma, no sé, holística, integral, de ver mi cuerpo, mis emociones, mi ser, la espiritualidad. O sea, tenía una concepción de la espiritualidad yo tan cerrada, y me sentía como una persona no espiritual porque no lograba conectar con la religión, digamos, con el cristianismo, desde esa concepción de culpa y de mi cuerpo, digamos, como verlo así como no lo veía como un vehículo, sino como un impedimento. Ajá. de poder llegar a ser una persona espiritual. Entonces, pucha, este cuerpo pecador no me deja ser espiritual porque tengo deseos, quiero experimentar el placer, pero me siento culpable, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no puede reprimirse, digamos, ¿no? Entonces era como culpa, y a la vez, digamos, a nivel de pareja ya cumplir con ciertas expectativas y llegar a ese entendimiento de que sí, igual, digamos, mi cuerpo cuenta, yo siento, pero ¿por qué no puedo sentirme segura sintiendo, ¿no? Exacto. Y me sentía como muy, muy así retraída, como ¿qué está pasando? Digamos, sos muy, no estaba cumpliendo con, no sé, un estándar espiritual que tenía yo, digamos, de qué es ser espiritual. Claro. Y además mi entorno, eso es lo que en ese momento yo estaba recibiendo, ¿no? Uh-huh. Y yo también me cerré, tenía una idea muy cerrada de qué es ser espiritual. Y como el cuerpo estaba muy separado, o sea, no tenía nada que ver, digamos, ¿no? Sí. Y yo siempre fui de expresarme, que de bailar, y había hecho yoga en YouTube, no iba a clases, tomé algunas de Kundalini, uh-huh, con vos, y también de Hatha, pero yo decía, esto es algo muy separado, ¿no? Y como yo lo he escuchado desde que empecé a hacer la práctica física de yoga, los asanas, es que tengo que primero, para poder integrar esto a mi vida, tengo que tener esto resuelto. Sí. Y no es como que vos tenés que darte un espacio para la práctica, al menos ya lo entiendo así, como que la práctica te va acompañando, ¿no? Sí. Y el yoga es como la parte del yoga, el asana, la práctica física, es como ir viendo tu cuerpo, y yo veo cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo es capaz de llegar a hacer posturas que antes yo no podía, y lo veía porque tanto en el gimnasio como en el yoga hay eso, digamos, ¿no? Que cumplir con ese te creas un modelo mental de cómo debería ser una persona que va al gimnasio. Sí. Una persona que hace yoga tiene que ser una persona que se puede parar de cabeza, que puede poner el pie detrás de la cabeza, y si no tenés esa flexibilidad, o si no naciste con esa flexibilidad, el yoga no es lo tuyo. O si no puedes levantar 20 kilos, el gimnasio no es lo tuyo, digamos, ¿no? Porque yo comencé con pesas de 5 kilos y al lado mío había un chico con unas pesas enormes, y yo así como temblaba de subir los brazos de 5 kilos, y el chico 1 y 2 y 3 y 20, y yo apenas con 5 ya estaba temblando. Entonces, como igual honrar ese proceso que decís, ¿no? Como el cuerpo, que es eso. Hoy puedo levantar 5 y hice 5, y mañana voy a poder levantar, no sé, quizás 6 y hacer 4, pero es un poquito más. Entonces igual lo mismo con el yoga, como honrar el proceso. Y es tan importante porque la vida es un proceso. Por ejemplo, Yogi Bhajan, que es el maestro que
transmitió la enseñanza del Kundalini Yoga en el occidente, él decía una frase que yo dije, wow, qué impactante: la vida es una sola respiración. Qué impactante. Bueno, a mí me llega muchísimo, porque claro, empiezas a respirar cuando sales de tu mundo acuático, del vientre materno, empiezas a respirar y no dejas de respirar hasta que te mueres. Entonces un poco como que sube, baja, más larga, más corta, duermes, etcétera. Entonces esa conciencia, digamos, de la vida como un proceso, como una larga respiración, es importante, ¿no? Porque si no caemos de nuevo en esa mentalidad de logros, donde lo puedes trasladar a cualquier cosa. Puedes trasladarlo a la espiritualidad, como lo que comentas, puedes trasladarlo a tu práctica, y finalmente esa mentalidad de logros y de sobreexigencia siempre genera ese estado de no suficiencia, ¿no? Y lo que comentabas también, eso de que yo pensaba que yo era la única, algo así, es lo más terrible que puede pasar al ser humano, y que lo hacemos por falta de compasión, porque no estamos entrenados para eso, es el aislamiento, ¿no? Entonces, como cuando no tenemos conciencia de las experiencias humanas universales, caemos en la trampa del aislamiento. O sea, yo me alejo de los demás y me desconecto y no pertenezco, porque me está pasando estas cosas que yo juzgo, que me hace frágil, menos valiosa, incapaz, etcétera, etcétera. Y ese aislamiento es el que lleva a la depresión. Entonces yo puedo tener mucha ansiedad por tengo que hacerlo bien, me tiene que salir bien, pero paralelamente, a medida que yo considero, entre comillas, que me está saliendo todo mal, el aislamiento es lo que deprime. Y por eso es tan importante el trabajar mucho en la relación compasiva con nosotros, ¿no? Que es humanidad compartida, amabilidad y el aspecto mindful, o sea, soy consciente de lo que sucede en mi interior y cómo me trato a raíz de eso, pero en mi yo poderosa, en mi yo adulta, elijo practicar una actitud más amable, y me hago recuerdo de que ahorita hay millones de personas que están viviendo lo mismo que yo. Claro. ¿No? Es traer mucha presencia como sí, a lo que estás viviendo ahora, digamos, porque eso es la ansiedad, como cuando lo hablamos en terapia, en las sesiones. O sea, me decías como que, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Te está yendo bien en esto? Y yo decía, no, pero es que me comparaba mucho, digamos, ¿no? Con el proceso de otras personas. Y más adelante ya fui teniendo un entendimiento diferente, como esto que hice es grande, es grandioso para mí, digamos, ¿no? En ese momento todo lo que estaba haciendo para mí no era nada, y porque me estaba comparando mucho con lo que estaba viviendo, con el que estaba viviendo mi entorno, ¿no? Mis amigos. Sí, terrible. Entonces como igual es como que te empezás a juzgar fuertísimo, y nunca nada va a ser suficiente, porque sentís que tiene que llegar un momento o un punto de tu vida donde vos seas perfecta, o vos, digamos, como chico o como chica, y ahí a partir de eso recién vas a poder hacer algo, digamos, pero lo que sos ahora no vale porque no sos igual a esta otra persona. Entonces, exacto, o porque no estás rindiendo como antes, que también esa es otra trampa, ¿no? Me comparo como era antes, y entonces no vale nada lo que hago ahora, ¿no? Entonces fíjate que el cuerpo sufre todo el rollo que pasa en la cabeza. Entonces esa toma de conciencia y de los estragos que deja a nivel corporal, ayuda a trabajarlo a partir del cuerpo, porque ahí está toda la tensión muscular que hace que no puedo abrazar, o no me puedo soltar cuando tengo relaciones, o no puedo besar porque si beso así, que no, todo eso, o no me puedo vestir como quiero porque eso parecería que yo me vuelvo una persona tal. Entonces, de repente, provocativa. Claro, entonces de repente, a partir de la liberación de estas tensiones musculares, te sientes más libre, te sientes con mucho más confianza, y eso te permite actuar de otra manera y desdramatizar
y ampliar esas creencias limitantes. Entonces, el proceso paralelo entre la toma de conciencia de las creencias, la ampliación de creencias a partir de un cuestionamiento y de convicción propia, más el trabajo de liberación corporal, potencia totalmente el cambio en la vida propia. Uh-huh. Qué importante eso de liberación, ¿no? Porque yo cuando hice las sesiones o el curso ese de Kundalini que habías lanzado en la pandemia, qué chistoso, me sentía muy graciosa en la casa porque estábamos gritando, ¿no? Es que cantamos el mantra, el Señor Sol, y después teníamos que, así como, wow, yo, o sea, los veía a los que eran mis compañeros online que liberaban, ¿no? Sí. Y yo así como, no entiendo cómo me va a ayudar esto, pero lo hago igual porque se siente genial, digamos. Sí. Y era como, qué difícil es permitirse ser un poco otra vez niño, ¿no? Exacto, eso es muy, muy importante. Y no sabes cómo es increíble. Bueno, no es increíble porque yo fui exactamente igual, avergonzada a morir, ¿no? Entonces, pero la vergüenza, bueno, hay que darse permiso y una buena dosis de sentido de humor. Sí. Para no tomarse tan en serio, ¿no? Claro. Entonces, el permitirse sacar la lengua, hacer ruidos, dar piruetas, todo eso se practica y lo practicas y de repente se vuelve parte de ti porque es algo que esencialmente está dentro de ti. Claro, que necesitas expresar eso, digamos, está bien porque es parte de lo que sentís y lo que sos, porque en lo que está entendido como ser alguien correcto es alguien que ríe despacito, se tapa la boca, sí. Digamos, ¿no? O sino como los abrazos bien fríos, como palmaditas entre los hombres, yo he visto los abrazos así, o súper como de macho que se golpean horrible, y o sino como así, ¿no? Y he abrazado, digamos, a chicos que son fríos, como siento, digamos, esa tensión, ese miedo de expresar. Y sígueme muy lejos de mi familia, digamos, mis primos, así como, ¿cómo estás? Bien, digamos. Y es como, siempre estamos bien, por más que por adentro haya un incendio. ¿No? Claro, es la palabra que contiene más que cualquier otra palabra, ¿no? Bien. Sí, y tratas de, no sé, conocer más a una persona que es tan cercana a vos, tus familiares, pero no sabes, te das cuenta que en realidad no sabes nada de ellos porque te cuentan de su trabajo y cosas, pero como ese entrar en modo, no sé, como si fuera una terapia, pero no tan terapia, digamos. Claro, o sea, no conoces el paisaje interno de la persona porque hay mucho juicio de por medio, autocensura, y todo eso lo puedes liberar de manera maravillosa con el cuerpo. Y es mucho más efectivo y más rápido que el trabajo con la mente, ¿no? Que es súper importante también, la parte cognitiva fundamental, pero es más fácil y accesible con el cuerpo, ¿no? Y eso. Sí, se puede como ver los cambios como a nivel o sea, de forma progresiva y ser más, como decías, esa palabra que creo que no la comentaste, la paciencia, que tanto me la decías cuando venía a las sesiones en terapia. Tenés que tener más paciencia, porque yo, o sea, tenía las herramientas, me diste el tapping, digamos, ¿no? De eso, un poco reprogramarme a nivel mental, pero no tenía como esa conciencia de que tenía que ser constante con las herramientas que tenía, porque no iba a ser de un día para otro. Claro. Que yo iba a conseguir hablarme mejor, ¿no? Ese diálogo interno, mejorarlo, y yo quería que sea algo inmediato. Y me imagino que eso es lo que muchos pacientes aquí quieren. Siempre. Inmediato. Y cuanto más ansioso, más quiere para ayer. O sea, quiere entrar a la sesión y salir ya, o sea, todo cambió. Y esa es parte de la ansiedad, ¿no? La falta de paciencia con uno mismo, la falta de paciencia con la vida en general, y por eso la gente se fatiga, ¿no? Entonces, justamente el tema de la paciencia, un día
Paciencia, paciencia. Me nació eso, ¿no? Y digo, qué lindo, en español, paciencia. Y se puede hacer ese juego de palabras, ¿no? Paz, ciencia. La paciencia es la ciencia de la paz interior. Bueno, no se puede hacer en otros idiomas porque no tiene esas dos palabras, ¿no? Entonces, como que inhalar paz, exhalar ciencia, respirar paciencia, ¿no? Entonces, es fundamental para vivir la vida y aprender a valorar muchísimo el proceso, porque la impaciencia se debe a la sobrevaloración del resultado. Entonces, cuanto más quiero resultado, más impaciente. Cuanto más aprendo a valorar el proceso, como un embarazo, por ejemplo, más paciencia. Entonces, los procesos de psicoterapia es, como yo digo, es como estar embarazado de uno mismo, ¿no? Y hay muchos embarazos en la vida propia, hay muchas muertes también internas, ¿no? Como que cosas que hacíamos, hábitos, formas de pensar. De repente esa parte nuestra se muere, gracias a Dios, y nace otro, pero en ese proceso hay todo un embarazo. Y el parto muchas veces es doloroso. Claro, y está en eso de lo que mencionabas de la vida es una respiración, ¿no? Y son esos ciclos que lo único que ahora yo siento que me trae como a este momento, digamos, porque bien podría estar pensando en qué te voy a preguntar después o no te voy a responder, digamos, ¿no? Pero es como eso que explicabas en uno de tus videos que vi el otro día en Instagram, de esos ciclos de vida-muerte. ¿No? Ahí está el cuadro. Ajá, de esos ciclos de vida-muerte que son como constantes, ¿no? Sí. Y por más de que quizás tengas las herramientas, no significa que tu vida ya está resuelta, sino que vas a poder afrontar mejor esos ciclos que vienen, van y vienen, y ese diálogo interno que ya nos hace tan fuerte, como que es como un ruido, ¿no? Sí, yo revisaba eso, qué es lo que escribía cuando me sentía, porque había tenido apuntes de cómo me sentía, y han sido, desde que comenzó la pandemia, creo que todos han tenido ese momento de a ver, nos detenemos y vemos qué está pasando adentro, ¿no? Sí. Y ha sido tanto tiempo estar aislado que ha sido esa convivencia con uno mismo, ¿no? Sí, exacto. Y yo leía y decía como, wow, que procrastinaba mucho mis tareas, ¿no? Y hacía listas interminables de check, esto, y a veces como me faltaba anotar o hacía algo y lo anotaba nada más para ponerle check. Yo he tenido eso también, como engañarse, ¿no? Ajá. Como que necesito ponerle check porque necesito sentirlo, y uno sabe, es una locura, por eso te digo, el cuerpo es lo más fidedigno, la mente es engañosa. Sí. Por ejemplo, eso es un ejemplo maravilloso de autoengaño. Sé que me estoy autoengañando, pero necesito hacerlo, por eso necesito ponerle check para dormir un poco más tranquila. ¿Te das cuenta? Por eso el medio poderoso es el cuerpo. Fantástico. Claro, y es chistoso ahora, digamos, pero en su momento es la compulsión al hacer, a la eficiencia. Mucha obsesión en tenerlo todo ya en la estructura, y eso de los ciclos de vida-muerte, siento que ese periodo de mi vida fue un duelo grande de dejar esa expectativa que yo tenía de mí y hacia los demás, y yo después me di cuenta que ese momento, como mis padres fueron bien compasivos, porque me dijeron, si necesitas tomarte un tiempo a la universidad está bien, digamos, y yo como no me lo permití, o sea, claro. qué fuerte eso de que tenía que cumplir, ¿no? Sí, por eso sabes que si te pones a pensar, esta mentalidad que estás describiendo, que la conozco, pero la tenía y gracias a Dios ya no la tengo, pero sí residuos, pero me visita en cortas frecuencias y no con tanta intensidad. ¿Sabes que es como estas películas donde ves el amo y el esclavo? ¿No ves? Los esclavos en Estados Unidos ahí, y el amo con su ¿qué se llama eso? Látigo. Eso, con el látigo, ¿no? Entonces el hombre ahí sangrando, ¿no? Nosotros somos como ese amo totalmente cruel, ¿no? Que ve la persona sufriendo, dando todo de sí, y ¡más! Así, eso es lo que hacemos, y darnos cuenta de esa crueldad y ese automaltrato es parte del proceso y un punto fundamental, porque generalmente no trataríamos a nadie como nos tratamos a nosotros mismos. Cierto, muy cierto.
Sí. Claro, y empecé a ver que mi entorno también fue cambiando porque como hay distintos caminos, ¿no? La espiritualidad se trata, siento, de integrar y aceptar como el camino de los demás, y yo no sentía que te recibía esa compasión porque yo no me la estaba dando a mí, digamos. Tal cual. Entonces, como yo tenía la idea de qué es ser espiritual, tenía que responder, o sea, hacer ciertos rituales, como ir los domingos a la iglesia o ir a un culto de jóvenes, y que es bueno, no digo que sea malo, sino que yo no me estaba dando esa flexibilidad o ese permiso de buscar otras formas. Y como que ya lo estaba descubriendo, digamos, cuando empecé a hacer yoga con meditaciones, afirmaciones, pero no era algo que en mi entorno era como lo normal, digamos, o como lo conocido. Entonces me sentía como la rara que medita y hace sus afirmaciones, y ya también todos creían que yo estaba bien todo el tiempo porque era lo que yo transmitía, ¿no? Empecé a compartir afirmaciones, entonces vos que ya como que tenés tu vida resuelta. Claro, digamos, y yo no sé, no entiendo ni siquiera qué es lo que quiero en mi vida, pero sé que por lo menos tengo esta herramienta. Y por un momento la solté y fue como dejar de confiar en mí, ¿no? Porque si eso me estaba funcionando era mi camino, pero no estaba respetando eso. Sí. Que eso era lo que a mí me funcionaba. Y ya después lo dejé y entré en esa frustración de no soy espiritual porque no conecto con la religión. Sí, qué bárbaro. Y no, o sea, como que Dios no estaba como feliz con lo que yo hacía porque no cumplía con eso. Y me estaba como ese latigando, porque tenés deseo, querés placer, latigo, digamos. Sí, ¿no? Es terrible. Y entonces como soltar eso y ver ya como aceptar mi camino y el de los demás también. O sea, ¿qué tengo que aprender de eso que viví, digamos? Y qué es lo que las enseñanzas a través de las escrituras sagradas, que la Biblia, digamos, ¿no? Que hay tantas religiones, y ahí me doy cuenta de que es porque somos humanos, somos tan diferentes. ¿Por qué no va a haber distintas concepciones de lo que es Dios, digamos, ¿no? Así es, tal cual. Y es ahí donde entra justamente la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad y la flexibilidad como para poder soltar creencias limitantes, y la flexibilidad de poder aceptar las propias, respetando la diversidad, ¿no? Entonces de repente todos viviendo en paz, como todos los órganos en el cuerpo, ¿no? Viven en paz, no están peleando y se colaboran, ¿no? Entonces ese micro universo, eso es lo que hace que de repente estás mucho mejor. Claro, ahora lo que hice fue como tener más compasión conmigo, de que quizás no encajaba en esa idea de espiritualidad que yo tenía, ¿no? Y que me estaba exigiendo seguir, como decía, esos rituales y cosas que en mi vida quizás antes, cuando era chica, lo hacía por mi abuelita, que era cristiana, y del otro lado católico, ¿no? Pero es como que, no ver a Dios de otra forma, como que ahora lo veo en cosas tan chiquitas como una flor, en una conversación. Entonces como que Dios no solo está en la iglesia y no solo, o sea, ¿por qué te suceden esas cosas? Pienso, ¿no? O sea, ¿cómo te está hablando Dios ahí en eso? Ahora lo veo así, y antes me sentía como, no soy espiritual, y me costaba incluso decir que Dios te bendiga, me acuerdo, como que, no. Es que te das cuenta cómo la mente nos puede complicar y hacer la vida literalmente imposible. Es increíble. Tanto por hacer, y es un proceso tan maravilloso que rescato eso de charlar contigo, que me viene tantas ganas de decir, pucha, tengo que encontrar tiempo para tener un grupo y poder hacer todo este proceso de manera grupal, que me lo deseo también, porque sé que está ahí y tocándome la puerta hace, con seguridad 3 años. Entonces en algún momento va a hacer eso, y yo te agradezco mucho por esta invitación, por compartir, y sobre todo me alegra tanto porque te veo tan bien que de verdad yo siento que he sido testigo de tu parto doloroso y ahora soy testigo de ese
esa otra parte tuya que ha florecido, ¿no? Como la flor de loto, Sí. ¿no? A raíz de eso. Y con seguridad vas a tener otros partos y cada vez van a nacer más pétalos y más belleza, ¿no? Sí. Entonces, eso celebro ahorita contigo. Wow, qué lindo. Gracias. Gracias por acompañarme, porque wow, fue todo un proceso y eso es lo que también, quizás otro tema que me gustaría tocar en otra oportunidad, cómo te sostenés vos como terapeuta, ¿no? Porque es como cargar con toda esa energía, toda esa frustración, como me imagino que en algún momento te has apropiado, entonces yo, claro, te idealicé como alguien que no tenía estos partos ni tenía estos ciclos de vida-muerte porque ya tenías esas herramientas, ¿no? Y es como, son retos que vienen casi todo el tiempo y yo siento que es como que morimos todos los días y volvemos Tal cual. o renacemos al siguiente porque hay siempre pendientes, hay cosas que atender, que alguien te dice algo y ahí tenés vos el poder de decidir qué tanto te afecta y porque una situación te puede llevar otra vez a esos momentos, ¿no? de aislamiento, pero como es volver todo el tiempo hacia nosotros. Así ¿sí, es, no? tal cual. Y igual, gracias por acompañarme y aceptar la invitación. Y qué bonito que hayan todavía más cosas que se puedan compartir, ¿no? Sí. Que no se queda ahí. Sí. Y abrirnos a aprender, porque he aprendido muchísimo de vos igual. Lo agradezco. Gracias, Sofía. Ahora tengo muchas ganas de abrazarte. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. ¿Te dejas abrazar? Sí. Ya, ok. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por escucharnos. Sí. Ojalá no se hayan dormido. Y bueno, ya escucharán el abrazo. Nos vemos en un siguiente episodio. Y gracias por Gracias. escuchar y estar aquí.